Ok, entonces, en la información, en la parte de la información general, para lo que voy a hacer con el dibujo de la tarea número 2, me dice, los techos planos son recomendables para casas ubicadas en climas cálidos y secos. Miren los techos no, techos planos, disculpen, es techos planos. Estos son los techos planos, nosotros lo conocemos porque son aquellos donde las casas están hechas de plato. Esos son para lo que son los climas cálidos. Nuestro país tiene esa particularidad que es un país cálido. Los techos inclinados me dicen que los techos inclinados son para las lluvias. Los inclinados son útiles para la casa de zonas muy lluviosas. Miren un techo inclinado, mírenlo ahí, ese es un techo inclinado. Otra casa con techo inclinado, mírenla aquí, techo inclinado, techo inclinado. Muy bien. Ahora, para las nieves me dice que los techos para las nieves, los techos también para las nieves. También para la nieve tenemos techos inclinados. Miren, ese tipo de techos. Entonces, excelente. Entonces seguimos con el croquis. Miren aquí. Miren los dibujos. El dibujo 1. El croquis, ya lo dijimos, es un tipo de dibujo a mano alzada que se utiliza para representar diferentes edificaciones o objetos de manera completa y representa las proporciones de la realidad. Proporciones de la realidad. Realiza 3 croquis de casa que se diferencian según el lugar donde están construidas. En zona fría, donde cae nieve, esta es la número 3. En zonas cálidas, con mucha lluvia, techos inclinados, el número 4 y el número 1. Y en zona seca, la número 2. Eso ustedes lo van a dibujar en su cuaderno. Eso es para su cuaderno. Anoten en el cuadernillo de seguimiento lo que van a hacer o lo que están haciendo. Actividad 7. ¡Wow! Estamos avanzando, mis hijos, estamos avanzando. Muy bien, estamos avanzando. Actividad 7. Del dibujo a palabras escritas. En esta actividad vas a leer un texto que describa un croquis. Comprenderás mejor cuáles son las características de los textos que describen llamados descripción. Son textos que cuentan cómo es algo o alguien. Por ejemplo, mi casa, yo la quiero describir. Mi casa es de techo plano con ventanas grandes, ventanas pequeñas, 2 puertas, una en el frente, otra en uno de los laterales, tanto o izquierdo o derecho, o en una esquina. Así voy a describir mi casa. Y eso es lo que yo puedo hacer. Eso es un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Tarea 1. ¿Qué croquis, ¿Qué croquis miraba quien escribió esto? Lee el siguiente texto que describe una de las imágenes de los 4 croquis de la actividad anterior. La casa está vista de frente sin perspectiva. La fachada, la fachada plana presenta una puerta central y 2 pequeñas ventanas cuadradas laterales. El techo es muy inclinado, posiblemente para resguardar a sus habitantes de las abundantes lluvias o fuentes nevadas. Ahora me dice aquí, vuelvo a leer la tarea del número 1. La vuelvo a leer. ¿Qué creo que miraba quien describió esto? Entonces ustedes van a identificar en el 1, en el 2 o el 3 o el 4 de cuáles de las casas se está hablando en esta descripción. De cuáles de las casas. Trata de identificar a cuál de las 4 casas se refiere. Relee la descripción. ¿Qué palabra te permite identificar cuál es el croquis de la descripción? Le voy a dar una oreja. La fachada plana presenta una puerta principal. Si hubiese sido yo, no le voy a decir. Investigue.
Las descripciones son textos que nos dicen cómo es una cosa, una persona o un lugar. Lo que se describe puede ser real o imaginario. En estos textos es muy importante el uso de los adjetivos, porque son palabras que sirven para explicar las cualidades de las cosas, personas o lugares. Tarea 2. Adjetivo. Vuelve a leer la descripción del croquis y encuentra todas las palabras que sean adjetivos. Por ejemplo, cuadrada, subráyala. Tarea 3. Categoría. Ahora encuentra en el texto descriptivo las palabras relacionadas con la categoría partes de una casa. Por ejemplo, techo, subráyala con otro color. Quiere decir que si tú encuentras cuadrada, subráyala con verde. Y si encuentras techo, subráyala con rojo, para que sean diferentes los colores. Actividad 8. Actividad 8. Diseña como un arquitecto o arquitecta. Felicidades para ustedes, lo que diseñen bien. En esta actividad es para dibujar un paisaje usando uno de los croquis que hiciste en la actividad 6. En este en ese paisaje debes incluir elementos propios de la zona geográfica del clima donde está ubicada la casa del croquis que seleccionaste. Señala una hoja, necesitarás una hoja, lápiz negro, lápiz de colores, témperas, acuarelas y crayones. Tarea 1. La casa es un país, en su paisaje. La casa en su paisaje. Las casas se diseñan para un lugar determinado. Como has leído, los techos, las ventanas y los materiales combinan según el clima del lugar donde se construye la casa. Elige el croquis que deseas y piensa en cómo será el paisaje que rodea esa casa. Proyecta como si fuera un arquitecto, como si fueras un arquitecto o una arquitecta. Define todas las formas de la casa, donde la ubicará y cómo define todas las formas de la casa, donde la ubicarás y cómo representarás el paisaje alrededor. Toma una hoja nueva, dibuja la casa, ampliando y completando el croquis. Por ejemplo, me dice aquí, para hacerle más amplio, porque ustedes tienen que dibujar. Elige el croquis que desee y piensa cómo será el paisaje que rodea la casa. Por ejemplo, esa es de la tarea número 6, ¿verdad que sí? Mírenla aquí. Miren, si yo cojo una fachada inclinada y me dice que las casas inclinadas son para las nieves, creo que el paisaje que debo pintar para la número 1, es algo similar a esto. Miren, un paisaje como este. Déjenme ponerle un ejemplo, porque como recuerden, yo no tengo, yo no tengo pizarra. Miren, sería bueno un dibujo así o así o un dibujo así para la zona. Miren ahí. También puede ser, recuérdense que las fachadas inclinadas se utilizan para los días lluviosos, donde llueve mucho. A ver, no encuentro dibujo. Miren, miren qué bonito. Miren, un paisaje así. Ustedes pueden dibujar o un paisaje así. Miren, fíjense que las casas, esta casa, aunque no se ve, como no se ve completamente, pero esa es de techo inclinado. Mírenla ahí. Y miren el tipo de dibujo que se puede observar. Miren el tipo de paisaje que se puede observar. Esos son ejemplos que le estoy dando. Entonces, volvemos a la actividad número 8, ¿verdad que sí? A la actividad 8. Entonces, vuelvo otra vez, tarea 1.
La casa en su paisaje. Las casas se diseñan para un lugar determinado. Como has leído, los techos, la ventana y los materiales combinan según el clima del lugar donde se construye la casa. Elige el color que desea y piensa en cómo será el paisaje que rodea esa casa. Proyecta como si fuera un arquitecto o una arquitecta y define todas las formas de la casa, dónde la ubicará y cómo representar el paisaje alrededor. Toma una hoja y dibuja, ampliando y completando el croquis. También dibuja las características del lugar, el clima y la vegetación, agregando detalles y colores. Utiliza lápices de colores, marcadores, témperas o acuarelas, según prefiera, para definir el color de la casa. Para definir el color de la casa, tenemos que tener muy en cuenta los colores. Recuérdense que están lo que es el círculo cromático, que se lo puse en el blogger para ir trabajándolo. Miren, yo se lo puse en el blogger para ir trabajándolo. En educación artística, déjenme buscarlo. Educación artística, miren aquí. Miren la casa que yo les dije que hiciera. Miren el círculo cromático. Sí, fíjense. Los colores primarios, amarillo, azul y rojo. De la combinación del amarillo y el rojo nace el anaranjado. Del azul y el rojo el violeta. Y del azul y el amarillo sale el verde. Entonces, esos colores también están aquí. Yo lo voy a seguir poniendo más para que sigan investigando, porque también los colores se clasifican en cálidos, fríos y así sucesivamente. Los colores claros absorben poca energía solar y ayudando a los materiales que no se calienten. Por ejemplo, por el contrario, los colores oscuros son adecuados para que aumente la temperatura, ya captan mayor energía solar. Sigue escribiendo en tu plantilla de seguimiento. Actividad 9. Describo mi diseño. En esta actividad vas a escribir un texto descriptivo sobre tu propio croquis, inserto ya en su paisaje. En esta actividad vas a escribir un texto descriptivo sobre tu propio croquis, inserto ya en su paisaje. Tarea 1. Palabras para mi diseño. Imagina que hay un concurso de arquitectura y estás buscando proyectos de casa para construir. Tú decides participar. Para ello, tienes que presentar el diseño de la casa junto a un texto descriptivo, es decir, una descripción sobre tu proyecto. Observa tu croquis. Esta pregunta se puede ayudar a describir. ¿Qué forma tiene la casa? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué colores tiene? ¿De qué materiales está construida? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es cómo es su techo? ¿Tiene alguna característica en particular? Esas son las preguntas, tú las vas a llenar en base al diseño que tú vas a construir. Entonces, con esa, ¿qué forma tiene tu casa? Tú describes, bueno, mi casa es una casa de techo inclinado con paredes amplias y extensa. Eso, por ejemplo, es una descripción. Tarea 2. Ensaya una hoja la descripción de tu croquis. Puedes tomar las ideas del texto descriptivo del croquis de la actividad 7 en la página 9. Tarea 3. Escribe una buena descripción de tu croquis. Escribiste una buena descripción de tu croquis. Muéstrale a tu familia los 3 croquis que realizaste en la actividad 6, páginas 8 y 9. Lee tu texto descriptivo sin indicar a qué croquis se refiere. Si adivinan cuál es, tu descripción es correcta. Si no adivinas, piensa por qué se puede haber confundido y modifica o completa su texto. Revisa, aquí me dice que voy a revisar mi ortografía, puntuación y separación de palabras y la descripción. Cuando esté conforme, pásala en limpio en el cuaderno. Entonces, en esta tarea, si ustedes se fijan, son tareas que una va en hojas sueltas para hacerlo como borrador y también en el cuaderno. Espero que puedan completar esta tarea.
Esta tarea en sí es muy sencilla porque la descripción y se ha trabajado la descripción en los grados de quinto y cuarto curso. ¿Qué pasa?